En esta lección vamos a ejercitar juntos cómo crear un Azure Front Door. Vamos a ir paso a paso en el proceso de creación y de configuración para conocer de qué se trata cada una de las opciones que tiene. Vamos a utilizar tres web apps, tres app service que ya tenemos creado como parte de esta sección dedicada a balanceadores del Diplomado de Azure Fundamentals 2020. Son tres sitios, uno está creado en Brasil, el otro está creado en el este de Estados Unidos y el último en el este de Asia. Te sugerimos que revises las lecciones anteriores en el sistema de aprendizaje y si estás viendo este video y no formas parte del Diplomado de Azure Fundamentals 2020, te podés inscribir en forma gratuita, no tiene ningún costo y todos los detalles están en el video, más abajo en la parte de descripción. Para arrancar vemos que tenemos un resource group AZF Web Front Door RG. Recordamos siempre que el nombre es arbitrario, ¿sí? Pero al fin y al cabo es un resource group. Vamos a hacer un clic en Add, en agregar, y aquí vamos a buscar justamente Front Door. Notemos que aquí es un servicio publicado por Microsoft. Le vamos a dar un clic en Create y nos va a pedir solamente dos datos. Por un lado nos va a pedir la suscripción en la cual queremos crear el front door y por otro lado nos va a pedir el resource group. Como el recurso lo estamos generando desde un resource group, ya nos propone ese resource group. La zona no la vamos a poder cambiar porque pertenece justamente al resource group. Vamos a ir al siguiente paso que es de configuración. Tenemos tres pasos aquí. Los frontends barra domains, que era el el Application backend Gateway. pool y el routing rules. Esto se parece un poquito a algo que habíamos hecho antes, que también había un frontend pool y por otro lado había un backend pool. Vamos a comenzar a configurar el frontend. Tenemos aquí el botoncito de más, de agregar. Cuando le damos en más, lo primero que nos pide es un hostname. Noten que es .azurefd.net. Aquí vamos a elegir un nombre único, por supuesto, AZF, Web App, Front Door, FD, vamos a ver si está libre. Sí, está libre, ya me lo marcó con un verde. Nos permite ahora configurar si queremos tener afinidad de sesión, ¿sí? ¿Qué significa afinidad de sesión? Significa que una vez que un cliente inició una comunicación con un backend, va a haber una afinidad y va a continuar Front Door enviándole ese tráfico a ese backend. Esto puede estar habilitado o deshabilitado. Y por otro lado tenemos la posibilidad de aplicar políticas de Web Application Firewall a uno o más frontend. En el caso de que lo habilitemos, vamos a tener que, de alguna manera, generar estas políticas. Por supuesto, esto tiene un costo adicional. Si le damos deshabilitar, todo va a seguir by default. Nosotros vamos a dejar deshabilitadas estas dos opciones. No es porque sean recomendadas dejar deshabilitadas, simplemente es con el objetivo de ver el ejemplo y ver la creación de front door, no lo vamos a habilitar. Le vamos a hacer un clic en Add, se va a agregar este FQDN de front door y vamos a poder ir al step 2. El step 2 es ahora agregar un backend pool. Cuando hablamos de backend, nosotros vamos a estar agregando los tres sitios web, los tres app service que les comentamos que teníamos antes. Noten que aquí podemos poner un nombre al backend, AZF, Web App, Backend 1, por ejemplo, podría ser uno de los nombres. Aquí vamos a elegir justamente el agregar los endpoints de backend. Lo primero que nos pregunta es qué tipo de host va a ser de backend. Puede ser un app service, un cloud service, un storage, un application gateway, un API management, una public IP, un traffic manager o un custom host. En nuestro caso, vamos a elegir App Service. Por supuesto, al elegir un App Service nos dice, bueno, ¿de qué suscripción? Y puntualmente en esta suscripción, ¿cuáles son los que tengo disponibles? Vamos a elegir en este caso el de Brasil. Noten aquí que podemos modificar el host header de este backend.
si es que quisiéramos. Y nos va a preguntar cuál es el puerto HTTP y cuál es el puerto HTTPS. Por default son 80 y 443. ¿Qué prioridad tiene y qué peso tiene este endpoint de backend? Y el estatus se va a estar habilitado o deshabilitado. En el caso de que yo lo agregue, noten que aquí me agregó un backend. Lo que podría hacer es, paso número 1, agregar esto que acabo de realizar. Eso nos va a agregar el backend 1 con un endpoint dentro. O lo que podríamos hacer es seguir agregando otro hostname. En el caso de App Service, podríamos elegir el de Asia. Tengo más opciones por debajo que se van agregando una vez que la agrego. Y por otro lado podría agregar un tercer endpoint, App Service, que sea el del este de Estados Unidos. Les comentaba que aquí abajo podemos configurar los help group, por qué protocolo queremos hacer uso de esos help group, pueden ser HTTP o HTTPS, con qué intervalo, cuál va a ser el método de prueba, y en este caso vamos a tener más opciones que impactan en el balanceo. Vamos a estar explorándolas después. Puedo hacer un upgrade, por lo cual aquí estoy agregando más endpoints a este backend configurado. Por supuesto, podría agregar más backend pools si es que lo necesito, como así también puedo agregar más frontend en el caso de que lo necesite. Vamos al step 3. El step 3 son los routing rules. Si hago clic en agregar regla, voy a tener el asistente para agregar reglas. Cuando estamos hablando de reglas es importante primero entender que el tráfico en el front door pasa por el front door, a diferencia del Traffic Manager, que también es un balanceador a escala global, en donde en realidad el tráfico no pasa realmente, sino que hay una resolución DNS que permite que luego que los clientes se comuniquen directamente con los endpoints. En este caso no, en este caso front door tiene tráfico por el que va a pasar. Bien, vamos a agregar una regla de ruteo. Puntualmente vamos a poner rule 1 como nombre. Fíjense que me preguntan, bueno, ¿qué protocolos van a ser aceptados? HTTP y HTTPS o HTTP solo o HTTPS solo. Por otro lado, me pregunta, bueno, ¿esta regla sobre qué frontend querés que se aplique? Sobre el que tenemos creado. Si hay algún pattern, algún patrón que debe machear para poder aplicarse. En este caso es un genérico, es un asterisco. Afecta a todo lo que esté después de la primera parte del nombre de host, del FQDN. Y aquí tenemos detalles del ruteo. Puntualmente me pregunta si el tipo de ruteo es forward o redirect. Esto no es menor. En este caso es forwardear al backend o redireccionar a algún otro lado, que después veremos qué y dónde y demás cuestiones. Si nosotros queremos utilizar realmente el balanceo de front door para enviar tráfico a nuestro backend, en base a esta regla de macheo, tenemos que elegir forward. En el caso de que tenga una regla específica, que tiene que hacer un redirect específicamente, acá estamos viendo realmente que está trabajando capa 7 esto, bueno, lo podría configurar. Voy a tener una respuesta, ¿sí? Un redirect type, sí, que es encontrado, movido temporalmente, redireccionado permanentemente y demás cuestiones. O puedo mantener la parte de forward y en el caso de que habilite la parte de forward, voy a poder decirle, bueno, a qué backend pool voy a redireccionar, voy a hacer un forward justamente del tráfico. Y por otro lado, tengo la posibilidad de elegir un protocolo de forward. HTTP, HTTPS o matchear con el request. Fíjense que nosotros podemos seleccionar en todo momento, es muy ameno el asistente, la realidad es que es muy ameno. Puedo hacer un URL error write en el caso de que lo corresponda, por supuesto lo tengo que configurar, y puedo configurar algunas reglas específicas de caching. Si no toco nada, voy a dejar acá la opción de HTTPS only. Le vamos a dar un clic en agregar. Noten que se agrega la regla número 1. Luego, como parte del asistente, como parte de la creación de este front door, podría
configurar algún tag, no lo vamos a hacer. Le vamos a dar un review y un create y vamos a esperar que todo se confirme con un pulgar arriba. Aquí ya tenemos pasada la validación, le vamos a dar un clic en Create. Fíjense cómo tenemos la posibilidad a través del proceso de creación de un frontend ya de ir configurando el frontend, el backend, sin ningún tipo de problemas. Empezamos a ver la potencia que tiene. Tenemos algunas estrategias puntualmente de ruteo. Lo que va a tratar de hacer Microsoft desde la red pública es ingresar lo más cerca del cliente el tráfico a la red interna de Microsoft para que por red interna de Microsoft se pueda hacer llegar al endpoint en el caso de que esté alojado en los centros de datos de Microsoft. Ya se creó nuestro front door, vamos a ir a Go to Resource y noten que aquí se me han habilitado algunas otras opciones que vamos a empezar a explorar. Por un lado tenemos el Overview, como siempre, ¿no? Overview, Activity Log, Access Control y Tags. Es interesante acá identificar que tenemos de forma clara el frontend host específicamente. Noten que esto es una URL que si la accedo, en mi caso voy a abrir una nueva solapa y voy a ingresar esta URL, me va a atender hola desde el sur de Brasil. Vamos a ver qué pasa si ingresamos la misma URL en una máquina. Aquí, por ejemplo, estamos iniciando una máquina virtual que está en el este de Estados Unidos. Es la misma que habíamos utilizado para uno de los ejercicios de esta misma sección de balanceadores, pero lecciones anteriores. Vamos a abrir un navegador. Bien, y vamos a ingresar la misma URL de Frontdoor. Noten que sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, estando este navegador, estoy desde Argentina, me abrió el sur de Brasil. Ahora, estando en una máquina de Estados Unidos, me abrió el este de Estados Unidos. Aquí es importante recordar que habíamos agregado 3 app service, 3 web apps a nuestro backend pool número 1. Uno era el del sur de Brasil, una de las web apps. El otro era el del este de Estados Unidos y el otro era el del este de Asia. Son los 3 mismos sitios web que, reiteramos, hemos creado en lecciones anteriores. Y sin tocar nada, desde mi navegador, desde mi máquina en Argentina, me abrió el sitio del sur de Brasil. Y desde mi máquina en Estados Unidos, me abrió el sitio del este de Estados Unidos. Y a diferencia del Traffic Manager, más allá de que obviamente por Frontdoor está pasando el tráfico, en cambio por Traffic Manager se basaba en resolución de nombres, el Traffic Manager yo tenía que indicar este comportamiento porque uno de los mecanismos de ruteo era geográfico. Ahora bien, en Frontdoor yo no tuve que hacer nada y automáticamente lo que intenta hacer este servicio es determinar cómo enrutar el tráfico HTTP o HTTPS a los diversos puntos de conexión de servicio, pero de la manera más eficiente. Es decir, cada una de las solicitudes que llegan de un cliente a Frontdoor aplican el método de enrutamiento configurado, ya sea por peso, por prioridad. Ahora vamos a repasar esto de vuelta, pero el objetivo es asegurarse que las solicitudes se reenvían a la mejor instancia de backend posible, sin que tenga que hacer nada. Y hay 4 conceptos básicos para el enrutamiento del tráfico disponibles en Frontdoor. Primero, que los servidores de backend estén disponibles. Por lo cual, Frontdoor va a redireccionar o va a enviar tráfico a aquellos backends que estén sanos, ¿sí? Fíjense que cada uno de los backends o de las instancias, lo podemos llamar de las dos maneras, tienen que estar habilitadas y tienen que estar sanas, disponibles en base a las pruebas que se realicen justamente y la determinación del estatus. Por otro lado, influye la prioridad. En este caso, todos los backends tenían la misma prioridad, por lo cual, todos al tener la misma prioridad, se seleccionan todos los backends disponibles sanos para que Frontdoor determine a quién le envía el tráfico finalmente para que el cliente obtenga una respuesta. Lo tercero que se evalúa en los mecanismos de ruteo
es la señal de latencia. Imagínense que si de estos 3 sitios web yo tengo que al de Brasil llego en menos de 15 milisegundos, al de Asia llego en menos de 30 y al de Estados Unidos en menos de 60, el backend ganador, la instancia ganadora, el endpoint ganador, va a ser el de Brasil, justamente. O se va a hacer una selección de alguna manera. Es decir, el grupo seleccionado de menor latencia está formado, en el ejemplo que pusimos recién, por Brasil y por Asia. Una vez que se determina esto, por último, Frondor va a realizar una distribución de tipo round robin del tráfico entre los servidores de backend del grupo seleccionado, ¿sí? por latencia, de acuerdo al peso. De vuelta, en este caso, el peso es el mismo para todos, por lo cual la probabilidad es la misma para todos. Por eso, estando yo en Argentina, mi tráfico llegó al sur de Brasil, es decir, mi petición de abrir esta URL fue atendida por el servidor del sur de Brasil. Y cuando estoy en Estados Unidos, me abre el de Estados Unidos. Probablemente porque al tener todos igual prioridad y al tener todos igual peso, lo que terminó definiendo todo es la latencia. Ahora, vamos a cambiar este comportamiento para demostrar que realmente esto funciona de esa manera. Vamos a hacer 2 cambios. El primer cambio que vamos a hacer es que a Brasil le vamos a cambiar la prioridad. A Brasil le vamos a poner una prioridad de 5. La vamos a dejar última de todas. Noten que cambié la prioridad del sitio de Brasil. Y por otro lado, al este de Asia también vamos a cambiarle la prioridad. Vamos a indicarle que la prioridad es 3. Entonces, esto lo vamos a actualizar, ¿no? Mientras lo actualizamos. Vamos a recordar. Tenemos la prioridad número 1 es el este de Estados Unidos. La siguiente prioridad va a ser el este de Asia y por último, la última prioridad va a ser el sur de Brasil. Vamos a salvar esto una vez que actualizamos el backend pool. Vamos a actualizar nuestro front door. Vamos a pensar juntos entre el tiempo que esto se actualiza. Si yo ingreso desde Argentina, lo primero que va a hacer Frondor es revisar qué servidores de backend están disponibles. Todos. Lo segundo que va a revisar es la prioridad. Por lo cual, dentro de las prioridades, yo tengo primero, recordemos, vamos a ponerlo en pantalla, primero a Estados Unidos, luego a Asia y por último a Brasil. Y luego del grupo seleccionado, que los que más tienen prioridad son Estados Unidos y Asia, va a definir por peso, pero en este caso la probabilidad debería ser la misma. Vamos a ver qué cambia de todo esto. Voy a ir a mi navegador web, que estoy en la Argentina, recuerden, le voy a hacer un control F5. Y vamos a esperar que esto tome efecto. Y aquí tenemos que el sitio que atendió ahora es el este de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en la máquina en donde hasta ahora me estaba atendiendo el este de Estados Unidos, pero recuerden, yo acá estoy parado en Estados Unidos, ¿no? Lo primero que va a determinar Frondor es qué servidores de backend están disponibles. Todos. Luego va a ir a prioridad. Y si vamos a prioridad, Estados Unidos, en este caso, quedó primero. Luego quedó Asia y luego quedó Brasil. Lo más lógico sería que me siga atendiendo Estados Unidos. Vamos a darle control F5. Vamos a cerrar para mostrar esto y vamos a volver a abrir nuestro navegador. Ahí estamos. Vamos a volver a poner la URL y noten que me vuelve a atender el este de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa si el host de Estados Unidos deja de estar disponible? Es decir, vamos a ingresar aquí a la parte del este de Estados Unidos dentro de nuestro backend pool y vamos a deshabilitar
este endpoint, este backend, como lo llama Frondor. Le hacemos una actualización y aquí vamos a salvar la configuración de Frondor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Yo estoy en la Argentina. En la Argentina, lo primero que va a hacer Frondor es determinar qué servidores de backend están disponibles. Ya Estados Unidos no está disponible. Queda Brasil y queda Asia. Por otro lado, va a identificar prioridad. Asia está con más prioridad que Brasil, estando yo en Argentina. Pero los dos son candidatos y luego la probabilidad está repartida. Queda analizar la latencia. Probablemente yo tenga menos latencia a Brasil que a Asia. Pero vamos a ver Frondor que termina determinando en todo esto. Vamos a venir aquí a mi navegador, estando en la Argentina, control F5. Sigue atendiendo a Estados Unidos. Vamos a esperar un poquito que esto tome efecto. Vamos a aguardar, vamos a darle un poquito más de tiempo. Y noten que ahora me empezó a atender el este de Asia. Es decir, probablemente yo tenga menos latencia a Brasil que a Asia. Pero como cambié la prioridad de esto, claramente me está atendiendo Asia. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos ahora. Voy a venir a Estados Unidos, le doy control F5 varias veces y me está atendiendo el este de Asia. Fíjense cómo la prioridad impacta en esto. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a habilitar Estados Unidos. Vamos a dejar la prioridad de 1. Vamos a deshabilitar Brasil. Deshabilitar Brasil. Y vamos a configurar Asia con la misma prioridad que Estados Unidos. Es decir, yo estando en la Argentina, vamos a actualizar esto y vamos a salvar. Así le damos tiempo a actualizar al Frondor. Yo estando en la Argentina, ya dejé de tener mi punto más bajo de latencia, cuando todos los indicadores están equilibrados de prioridad y de peso, dejé de tener este endpoint, ese backend, más cercano por latencia. Ahora tengo la misma prioridad y el mismo peso a mi backend que está en Estados Unidos y a mi backend que está en el este de Asia. ¿Qué pasará? ¿A dónde me llevará Frondor en base? Porque recordemos, los 4 pasos de decisión. Primero, ¿qué servidores están disponibles? Estados Unidos y Asia. ¿Cuál es la prioridad? La misma para ambos. Bueno, ¿cuál es la señal de latencia más baja? Acá se va a repetir. Acá vamos a tener que Frondor va a tener que tomar una decisión en base a la latencia. Y por último, la probabilidad es la misma para los dos. Vamos a venir aquí a mi navegador que está en la Argentina. Vamos a seleccionar varias veces control F5 y noten que en todo momento me sigue enviando a Asia. Aparentemente, la latencia que tengo hacia Asia es menor que la latencia que tengo hacia el este de Estados Unidos, desde Argentina al menos. Y si vamos aquí a nuestra máquina que está en Estados Unidos y le damos control F5, la latencia es menor hacia Estados Unidos estando en Estados Unidos. Noten con todo esto cómo Frondor va tomando decisiones en base a la configuración que le haya dado. Puntualmente en base a los métodos de enrutamiento y a las reglas lógicas que tiene Frondor. Bien, ya hemos jugado bastante. Creo que fue quedando bastante claro el concepto de Frondor con este ejercicio que hemos hecho juntos, reutilizando los mismos 3 sitios que habíamos antes usado para Traffic Manager. Recuerden que la gran diferencia es que aquí puedo aplicar el resto de las bondades de trabajar con capa 7. Si bien Traffic Manager y Frondor, los dos trabajan en capa 7, Traffic Manager trabaja solamente con resolución de DNS. En cambio, Traffic Manager tiene todo el resto de cosas. Ustedes me dirán, bueno, pero no me queda muy claro. A ver, ¿y con Azure Load Balancer? Bueno, Azure Load Balancer trabaja a nivel capa 4 de OSI, no a nivel capa 7. No puedo trabajar a nivel aplicación, solamente capa de transporte de red.
qué diferencia hay con Application Gateway? Bueno, vamos a descubrir que Application Gateway trabaja en una misma región. Si yo tengo que trabajar a una escala global, tengo la posibilidad de utilizar Frondor justamente que aplica varias de las cuestiones que podría llegar a ser también con Application Gateway, pero a una escala completamente global. No tengo límite de dónde estén mis cargas de trabajo, sean internas, sean externas de Azure, no importa. Bien, esperamos que les haya quedado muy claro qué es Frondor, cómo es la interfaz, cómo se utiliza y cómo podemos ir jugando con la prioridad, con el peso, con el estado y por supuesto que Frondor mide la cercanía a través de la latencia, ¿no? A través de la señal de latencia, basada en el sondeo de estado. Esta lección, este video pertenece al diplomado de Azure Fundamentals, un diplomado completamente gratuito de conosur.tech y Azure en español. Si formas parte del diplomado y estás haciendo una lección, espectacular y seguí avanzando. En el caso de que no, tenés todos los detalles en la descripción de este video para poder inscribirte en forma gratuita y empezar a aprender o empezar a mejorar tus skills en Azure.